Imagínate gobernar por 68 años consecutivos, más tiempo que cualquier monarca europeo conocido. Imagínate ser coronado a los 12 años de edad y morir siendo el soberano más longevo de toda América. Esta es la extraordinaria historia de Kinich Yanab Pakal, conocido como Pakal el Grande, el rey maya que transformó para siempre la ciudad de Palenque, y cuyo legado sigue asombrando al mundo más de 1300 años después de su muerte. Número 1. Pakal nació en el año 603 después de Cristo, en una época dorada de la civilización maya. Su nombre completo en maya clásico era Kinich Yanab Pakal, que significa escudo solar de rostro o gran sol escudo blanco quetzal. Este nombre no fue casualidad, pues los mayas creían fervientemente que sus gobernantes eran la encarnación terrestre de los dioses, especialmente del dios Sol Kinichahau. Pakal nació en La Cama, el nombre original de lo que hoy conocemos como Palenque, ubicado en el actual estado mexicano de Chiapas, en plena selva tropical que bordeaba el río Usumacinta. Número 2. La ascensión al trono de Pakal fue extraordinaria porque ocurrió cuando apenas tenía 12 años y 4 meses de edad, el 26 de julio del año 615 después de Cristo. Esta coronación temprana no fue resultado de una muerte súbita de su padre, sino parte de una compleja estrategia política diseñada por su madre, la reina Sac-Cook, quien había gobernado como regente. En la cultura maya, aunque el linaje paterno era fundamental, las mujeres de la nobleza podían ejercer poder considerable. Sac-Cook era descendiente directa de Yaxmul, el fundador mítico de la dinastía de Palenque. Durante estos primeros años de su reinado, Pakal el Grande enfrentó desafíos monumentales que habrían derribado a cualquier líder menos preparado. Número 3. Cuando asumió el poder, Palenque se encontraba en una situación desesperada tras una devastadora derrota militar ocurrida apenas unos años antes. En el año 611, las fuerzas combinadas de Calakmul y Caracol habían invadido Palenque, causando una humillación tan profunda que los textos jeroglíficos mayas la describen como «el fuego llegó a Palenque». Esta derrota había dejado la ciudad en ruinas, con muchos de sus templos profanados y su prestigio político completamente destruido. Número 4. La madre de Pakal había logrado mantener unida la ciudad durante estos años críticos, pero cuando el joven príncipe asumió el trono, la situación seguía siendo precaria. Los enemigos tradicionales de Palenque, especialmente la poderosa Calakmul, conocida como la cabeza de serpiente, continuaban ejerciendo presión militar y política sobre la región. Sin embargo, Pakal demostró desde muy temprana edad una astucia política y una visión estratégica que sorprendieron incluso a los nobles más experimentados de su corte. Los primeros años de gobierno de Pakal estuvieron marcados por una cuidadosa reconstrucción tanto material como espiritual de Palenque. Número 5. Hacia el año 620, cuando tenía apenas 17 años, Pakal ya había comenzado un ambicioso programa de construcción que transformaría completamente el paisaje urbano de su ciudad. No se trataba simplemente de reparar los daños causados por las invasiones anteriores, sino de crear una nueva Palenque que rivalizara con las grandes metrópolis mayas como Tikal, Copán y la misma Calakmul. Número 6. Una de las primeras grandes obras de Pakal fue la reconstrucción del Palacio de Palenque, un complejo arquitectónico que se convertiría en uno de los ejemplos más sofisticados de la ingeniería maya.
Este palacio no era simplemente una residencia real, sino un centro administrativo, ceremonial y astronómico que reflejaba la cosmología maya en cada uno de sus elementos. La famosa Torre del Palacio, construida durante el reinado de Pakal, servía como observatorio astronómico y punto de referencia visual para toda la región circundante. Durante las décadas siguientes, Pakal desarrolló una estrategia militar y diplomática que gradualmente devolvió a Palenque su posición como una de las grandes potencias del mundo maya. Número 7. Hacia el año 630, Pakal había forjado alianzas cruciales con otras ciudades-estado mayas que también habían sufrido bajo el dominio de Calakmul. Estas alianzas no se basaban únicamente en consideraciones militares, sino también en complejos lazos matrimoniales, comerciales y religiosos que caracterizaban la diplomacia maya del período clásico. Número 8. El gran momento de la venganza de Pakal llegó en el año 659, cuando las fuerzas de Palenque finalmente derrotaron a Santa Elena, una ciudad aliada de Calakmul, capturando a su gobernante Nun Uyol Chak en una batalla que los textos jeroglíficos describen con extraordinario detalle. Esta victoria no solo restauró el prestigio militar de Palenque, sino que marcó el comienzo de una nueva era de expansión territorial que extendería la influencia de Pakal por toda la cuenca del Usumacinta. El reinado de Pakal coincidió con lo que los arqueólogos consideran el apogeo de la civilización maya clásica. Un periodo entre los años 600 y 800 después de Cristo, cuando las ciudades mayas alcanzaron niveles de sofisticación cultural, artística y científica que no serían igualados en América hasta la llegada de los europeos. Número 9. Bajo el gobierno de Pakal, Palenque se convirtió en uno de los principales centros de innovación artística maya, desarrollando un estilo escultórico y arquitectónico tan distintivo que los expertos pueden identificar inmediatamente las influencias de Palenque en sitios arqueológicos a cientos de kilómetros de distancia. Número 10. Una de las innovaciones más importantes del reinado de Pakal fue el desarrollo de un sistema de escritura jeroglífica extraordinariamente sofisticado. Los escribas de Palenque no solo dominaban la escritura maya tradicional, sino que desarrollaron nuevos glifos y convenciones estilísticas que permitían registrar información histórica con una precisión sin precedentes. Gracias a esto, sabemos más sobre la vida y el reinado de Pakal que sobre cualquier otro gobernante maya de la antigüedad. Los textos jeroglíficos de Palenque nos revelan aspectos fascinantes de la personalidad y las preocupaciones de este extraordinario rey. Número 11. Pakal estaba obsesionado con la legitimidad dinástica. Invirtió enormes recursos en crear genealogías que conectaran su linaje con los dioses y los gobernantes míticos del pasado remoto. Los textos de Palenque rastrean la genealogía real hasta fechas míticas que se remontan a miles de años antes del nacimiento de Cristo, creando una narrativa histórica que presentaba a Pakal como el heredero legítimo de una tradición divina ininterrumpida. Número 12. Esta obsesión con la legitimidad llevó a Pakal a crear algunos de los monumentos más extraordinarios del arte maya. El Templo de las Inscripciones, que comenzó a construirse hacia el año 675, no era simplemente una tumba, sino una declaración arquitectónica de la naturaleza divina de su reinado. Este templo, que tardó más de una década en completarse, contiene la inscripción jeroglífica más larga conocida de toda la América precolombina, con más de 600 glifos que narran la historia de Palenque desde su fundación mítica hasta el reinado de Pakal.
La vida familiar de Pakal también revela aspectos fascinantes de la sociedad maya del período clásico. Número 13. Pakal se casó con Tsagbu Ayau, también conocida como la Reina Roja, una noble de alto rango que provenía posiblemente de una ciudad aliada de Palenque. Este matrimonio no fue simplemente una alianza política, sino una unión que produjo varios hijos que continuarían la dinastía de Palenque durante las siguientes generaciones. La reina Tsagbu Ayau fue sepultada con honores extraordinarios en una tumba adyacente al Templo de las Inscripciones, lo que sugiere que desempeñó un papel mucho más importante en el gobierno de lo que tradicionalmente se había pensado. Número 14. Los hijos de Pakal, especialmente Kinich Khan Bahlam, que lo sucedería en el trono, fueron cuidadosamente preparados para continuar las políticas de expansión y construcción monumental que habían caracterizado su reinado. Kinich Khan Bahlam aparece frecuentemente en los monumentos de Palenque junto a su padre, participando en ceremonias religiosas y actos de gobierno que lo preparaban para asumir eventualmente el poder supremo. Durante los años de madurez de su reinado, aproximadamente entre 650 y 680, Pakal transformó completamente el paisaje urbano de Palenque. Número 15. Además del palacio y del Templo de las Inscripciones, Pakal ordenó la construcción de docenas de templos, plazas, residencias nobles y sistemas de infraestructura que convirtieron a Palenque en una de las ciudades más impresionantes del mundo maya. El sistema de acueductos construido durante su reinado, que canalizaba las aguas de varios arroyos de montaña a través de la ciudad, representaba una obra de ingeniería hidráulica tan avanzada que funcionó sin interrupciones durante siglos. Número 16. La arquitectura de Palenque bajo Pakal desarrolló características únicas que la distinguían de otros sitios mayas. Los techos abovedados de sus templos eran más altos y elegantes que los de otras ciudades. Las fachadas estaban decoradas con relieves de estuco de extraordinaria finura, y los interiores albergaban murales y esculturas que narraban la historia dinástica con un realismo y una emotividad sin precedentes en el arte maya. La religiosidad de Pakal y su corte reflejaba la complejidad de la cosmología maya del período clásico. Número 17. Los mayas de Palenque adoraban a una intrincada jerarquía de dioses que incluía no solo a las grandes deidades panmayas, como Itzamna'ay y Kinich Ayau, sino también a dioses locales específicos de Palenque, que habían sido adoptados por la dinastía real. La famosa tríada de Palenque, compuesta por 3 dioses hermanos nacidos en fechas míticas, se convirtió en el centro del culto oficial de la ciudad, y sus imágenes aparecen constantemente en los monumentos construidos durante el reinado de Pakal. Número 18. Las ceremonias religiosas de Palenque durante el reinado de Pakal eran espectáculos de una magnificencia extraordinaria que atraían peregrinos y diplomáticos de todo el mundo maya. Los textos jeroglíficos describen rituales que duraban varios días, involucrando danzas elaboradas, sacrificios de sangre, quema de incienso y la presentación de cautivos de guerra capturados en las campañas militares de Pakal. Estas ceremonias no solo tenían un significado religioso, sino que también servían para demostrar el poder y la riqueza de Palenque ante el mundo maya. El sistema económico que sustentó las extraordinarias construcciones de Pakal se basaba en una compleja red de tributos, comercio y agricultura intensiva que se extendía por todo el territorio controlado por Palenque. Número 19. Los arqueólogos han descubierto evidencia de que durante el reinado de Pakal,
Palenque controlaba directamente un territorio de aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados, con una población estimada en más de 100.000 habitantes. Este territorio incluía no solo la ciudad principal, sino docenas de centros secundarios, aldeas agrícolas y puntos de control comercial estratégicamente ubicados a lo largo de las rutas que conectaban las tierras altas de Chiapas con las tierras bajas de Tabasco. Número 20. El comercio durante el reinado de Pacal alcanzó un nivel de sofisticación extraordinario. Los mercaderes de Palenque intercambiaban jade, obsidiana, plumas de quetzal, cacao y productos textiles con ciudades, ubicadas desde el altiplano guatemalteco hasta las costas del Golfo de México. Los arqueólogos han encontrado en Palenque objetos procedentes de regiones tan distantes como Honduras, Costa Rica y el centro de México, lo que demuestra la extensión de las redes comerciales controladas por Pacal y sus aliados. La agricultura durante este período experimentó innovaciones importantes que permitieron sostener el crecimiento demográfico y urbano de Palenque. Número 21. Los ingenieros agrícolas de Pacal desarrollaron sistemas de terrazas y campos elevados que maximizaban la productividad de las tierras cultivables en la región montañosa circundante. Estos sistemas no solo incrementaron la producción de maíz, frijol y calabaza, los cultivos básicos mayas, sino que también permitieron la expansión del cultivo de cacao, que se había convertido en uno de los productos más valiosos del comercio interregional maya. Durante sus últimas décadas de vida, Pacal se concentró cada vez más en asegurar su legado para la posteridad y en preparar su transición al mundo de los ancestros. Número 22. Hacia el año 675, cuando Pacal tenía más de 70 años, comenzó la construcción de su monumento funerario más ambicioso, el Templo de las Inscripciones. Esta estructura no era simplemente una tumba, sino una compleja máquina cosmológica diseñada para facilitar la transformación de Pacal de rey terrenal en ancestro divino después de su muerte. Número 23. La tumba de Pacal, descubierta por el arqueólogo mexicano Alberto Ruz L'Huillier en 1952, reveló una riqueza arqueológica sin precedentes que revolucionó completamente nuestra comprensión de la civilización maya. El sarcófago de Pacal, tallado en una sola pieza de piedra caliza y cubierto por una lápida de 5 toneladas, decorada con la representación más elaborada de la cosmología maya jamás creada, contenía no solo los restos del gran rey, sino también un ajuar funerario de extraordinaria riqueza. El famoso sarcófago de Pacal ha generado controversias y teorías extraordinarias desde su descubrimiento. Número 24. Algunos investigadores no académicos han interpretado erróneamente las imágenes talladas en la lápida del sarcófago, sugiriendo representaciones de tecnología extraterrestre o anacronismos históricos. Sin embargo, los epigrafistas y arqueólogos mayas han demostrado convincentemente que las imágenes representan la cosmología maya tradicional, mostrando a Pacal, en el momento de su muerte, descendiendo al inframundo para renacer como el dios del maíz y ascender posteriormente a los cielos como una deidad estelar. Número 25. El proceso de momificación y enterramiento de Pacal siguió rituales extraordinariamente elaborados que combinaban tradiciones mayas ancestrales con innovaciones específicas desarrolladas por los sacerdotes de Palenque. El cuerpo de Pacal fue cubierto con jade, cinabrio y otros materiales preciosos. Su rostro fue cubierto con una máscara funeraria de jade y obsidiana.
y fue acompañado por un ajuar que incluía cerámicas, joyas, armas ceremoniales y representaciones en miniatura de los dioses que lo acompañarían en su viaje al más allá. La muerte de Pakal, el 28 de agosto del año 683, después de 68 años de reinado, marcó el final de una época dorada en la historia de Palenque, pero también el comienzo de su transformación en una leyenda que perduraría durante siglos. Número 26. Su hijo Kinich Khan Bahlam II asumió el trono de inmediato y continuó las políticas de construcción monumental y expansión territorial de su padre, completando el templo de las inscripciones y construyendo el complejo de templos conocido como el Grupo de las Cruces, que celebraba la memoria de Pakal y confirmaba la continuidad dinástica. Los sucesores de Pakal mantuvieron viva su memoria a través de monumentos, ceremonias y textos jeroglíficos que lo presentaban como el ancestro divino de la dinastía. Número 27. Durante más de un siglo después de su muerte, los reyes de Palenque continuaron invocando el nombre de Pakal en sus inscripciones, presentándose como herederos legítimos de su grandeza y como continuadores de su obra civilizadora. Esta veneración de Pakal como ancestro divino se extendió más allá de Palenque, y otras ciudades mayas comenzaron a adoptar elementos de la iconografía y la arquitectura desarrolladas durante su reinado. La influencia de Pakal en el desarrollo posterior de la civilización maya fue inmensa y duradera. Número 28. Las innovaciones artísticas, arquitectónicas y administrativas desarrolladas durante su reinado fueron adoptadas por ciudades mayas en toda Mesoamérica, desde Yaxchilán y Bonampak, en el río Usumacinta, hasta sitios tan distantes como Copán, en Honduras. El estilo artístico de Palenque, con su énfasis en el realismo, la narrativa histórica detallada y la representación emotiva de la experiencia humana, influenció el arte maya durante siglos. Número 29. Los textos jeroglíficos creados durante el reinado de Pakal establecieron nuevos estándares para la escritura maya que fueron adoptados por escribas de todo el mundo maya. Las convenciones ortográficas, los recursos estilísticos y las fórmulas narrativas desarrolladas en Palenque aparecen en inscripciones de sitios ubicados a cientos de kilómetros de distancia, lo que demuestra la extensión de la influencia cultural de Pakal y su corte. El legado arquitectónico de Pakal también perduró mucho más allá de su época. Número 30. Los principios de diseño urbano desarrollados en Palenque durante su reinado, con su integración armónica del paisaje natural, sus sistemas hidráulicos sofisticados y su organización ceremonial del espacio, influyeron en el desarrollo de ciudades mayas posteriores y establecieron estándares que en algunos aspectos no fueron superados hasta la época moderna. Hoy en día, más de 1300 años después de su muerte, Pakal el Grande sigue siendo una figura fascinante que continúa revelando secretos sobre la grandeza de la civilización maya. Los arqueólogos que trabajan en Palenque descubren constantemente nuevas evidencias de la sofisticación de su reinado, desde sistemas de ingeniería hidráulica hasta talleres artesanales especializados que produjeron algunas de las obras maestras del arte precolombino. Las técnicas de datación moderna han confirmado la precisión extraordinaria de los registros cronológicos mayas, validando las fechas registradas en los monumentos de Pakal y demostrando la confiabilidad de sus textos históricos. La historia de Pakal el Grande nos enseña que la grandeza histórica no se mide únicamente por las conquistas militares o la extensión territorial, sino también por la capacidad de crear instituciones duraderas,
de fomentar el desarrollo cultural y artístico, y de construir legados que inspiren a las generaciones futuras. Su reinado de 68 años demostró que la estabilidad política, combinada con la visión cultural y la excelencia administrativa, puede transformar una pequeña ciudad-estado en el centro de una civilización floreciente que influencia el desarrollo de toda una región durante siglos. El ejemplo de Pakal también nos recuerda la importancia del mecenazgo cultural y de la inversión en proyectos de largo plazo que trascienden la vida de sus creadores. Los monumentos construidos durante su reinado no solo sirvieron propósitos ceremoniales y políticos inmediatos, sino que preservaron para la posteridad un registro invaluable de los logros intelectuales, artísticos y espirituales de la civilización maya clásica. En nuestra época, cuando enfrentamos desafíos globales que requieren liderazgo visionario y planificación de largo plazo, la historia de Pakal el Grande ofrece lecciones importantes sobre la construcción de legados duraderos y la importancia de equilibrar el poder político con la responsabilidad cultural. Su ejemplo nos demuestra que los líderes más recordados por la historia no son necesariamente aquellos que gobernaron los territorios más extensos o ganaron las batallas más espectaculares, sino aquellos que supieron crear las condiciones para que floreciera el genio humano en todas sus manifestaciones. Si esta extraordinaria historia del rey maya, que gobernó por 68 años, te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para descubrir más secretos de las grandes civilizaciones de América. Déjanos en los comentarios qué aspecto del reinado de Pakal te pareció más impresionante y compártenos ¿qué otros gobernantes o culturas precolombinas te gustaría que exploráramos en futuros videos? Dale like si aprendiste algo nuevo sobre los mayas y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes al fascinante mundo de la historia americana.